Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Ayer vimos la nota publicada en Gestión y nos llamó muchísimo la atención, tanto es así que llamamos a Héctor Becerril, vocero del Fujimorismo, para hablar sobre el tema, y es que son congresistas que pidieron 3.239 licencias. Solamente en el 2014, ¿ah? Y quienes lideran, digamos, la lista de que los que más han pedido licencias es el Fujimorismo con 33. En realidad están en empate técnico con Gana Perú, ¿no es cierto? Son los que más licencias han pedido con sus 33 congresistas. Y el congresista, ¿no es cierto?, que más ha pedido licencias en el Parlamento, con 94 licencias que ha pedido solamente en el 2014, se la lleva Josué Gutiérrez, el vocero de Gana Perú. ¿A qué se debe esto? ¿A la poca reglamentación? ¿Por qué piden tantas licencias? Porque, ojo, esas licencias son para sacarle la vuelta al reglamento, ¿ah? Y es para que no les descuenten el sueldo. Y ese es el kit del asunto. Que vamos a conversar además con el autor, ¿no es cierto?, de este estudio, con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, ¿cómo así se anima a hacer este tipo de reporte? ¿Por qué no? Bueno, yo soy un fanático pues del Congreso. Yo mi vida la he dedicado al Parlamento. ¿Ha vivido? He vivido ahí Casi casi desde los 17 años de edad. No tenía ningún documento que me acreditara como mayor de edad. Y cuando ya salí del Congreso, pues me dediqué a estudiarlo un poco en un ambiente ya de ensueño, un ambiente pues reflexivo. Y puse a pensar sobre el tema de las licencias. Comencé a analizar y a ver por qué tantas licencias, y comencé a buscar las estadísticas en la página web del Congreso y no encontré ninguna estadística que me informara. Sin embargo, como las actas de las sesiones del Consejo Directivo son públicas y estas tienen que registrar la aprobación de las licencias, comencé a trabajar de a pocos todo este periodo de gobierno que estamos, y me di con la sorpresa pues de que en estos 3 años había un total de más de 15.000 licencias presentadas por los congresistas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y bien tú la reflexión que hiciste hace un momento. La licencia es un documento por el cual te autoriza a ausentarte de las actividades del Congreso en forma oficial, de manera que no estás sujeta a ningún tipo de descuento. Pero, sin embargo, la licencia como tal no tiene una reglamentación en el reglamento del Congreso. El reglamento no define qué es una licencia, ni por cuánto tiempo se puede presentar, ni por un máximo de cuántos días se puede aplicar. Ahora, paréntesis, cuando un trabajador para una empresa pide licencia, es sin goce de haber. Hay licencias con goce, pero por periodos largos de ausencia. Ajá. No, tú te enfermas, dices, claro, voy a pedir mi licencia por enfermedad. Claro. Ganas una beca de estudios o te vas a estudiar, voy a pedir una beca una licencia por estudios, porque son periodos largos de ausencia. Claro. Pero los periodos cortos de ausencia, 1 día, 2 días, 3, 4 días, no son consideradas licencias, son consideradas o faltas justificadas o faltas injustificadas. Y las injustificadas están sujetas pues a un descuento de ley. En el caso del Parlamento, las licencias no están normadas. Existen licencias que se han presentado por 2 minutos o por 3 minutos de haber llegado tarde a una sesión de comisión. ¿Y han pasado? Y han pasado y han sido aprobadas por el Consejo Directivo. Entonces, existen otras licencias que son por horas de ausencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no definir y reglamentar el tema de las licencias? Porque se están usando las licencias para justificar inasistencias a los grupos de trabajo y comisiones del Congreso. Y por tanto no les descuenten el sueldo, porque ese exactamente. es el punto. Pero el tema de las licencias es un tema que nos debe hacer reflexionar sobre el desorden que está viviendo el Congreso actualmente en cuanto a su funcionamiento interno. Por ejemplo, para que las personas que nos ven, entiendan. ¿Hace cuánto tiempo no está reglamentado el tema de las licencias? Desde el año 93. Desde el 93. Antes de eso sí estaba reglamentado. Pero hoy, por ejemplo, tenemos 24 comisiones ordinarias. Hoy tenemos 83 grupos de trabajo en las comisiones ordinarias. Más 24, ya van más de 100 grupos de trabajo. ¿Más? Más de 100. O sea, 24 más 83 superan los 100 grupos, que en teoría podrían reunirse, y como que se reúnen en toda la semana. Entonces hay cruce de los grupos de trabajo cuando se reúnen. Ahí se suman los grupos nuevos de investigación. Sin contar las comisiones de investigación, que también se reúnen toda la semana, sin contar la sesión del Pleno del Congreso, que se reúne por lo menos 1 o 2 veces por semana. Sin embargo,
el reglamento prohíbe que las comisiones ordinarias se reúnan a la par con la sesión del Pleno, pero esto en la práctica tampoco sucede porque el Pleno autoriza el funcionamiento de sesiones de comisiones los días del Pleno. Entonces, ¿qué pasa? Los parlamentarios, como pertenecen entre 1 y 5 comisiones ordinarias, sin contar los grupos de trabajo, no tienen tiempo para nada. Claro, es inevitable que se crucen. Es inevitable que se crucen los horarios y las cosas. Entonces esto tiene que llevar al Congreso a reflexionar a propósito del tema de las licencias para poder reordenar su trabajo congresal interno, tener menos grupos de trabajo, y tender a la especialización de cada congresista para evitar este tipo de abusos con las licencias, ¿no? Antes del 93, ¿cómo se reglamentaba, por ejemplo? ¿Cuántas comisiones habían? Antes del 93 te hablamos de un Congreso bicameral, claro, que es otra distinto. realidad. Pero a partir del año 93 existía un máximo de 12 comisiones que se reunían por lo menos una vez a la semana, y el día que se reunía el Pleno no sesionaban las comisiones para que todos los parlamentarios estén reunidos en el hemiciclo del Congreso, ¿no? Y tener un trabajo mucho más ordenado. Ahora, en base a esta realidad, ¿cómo podría estructurarse de alguna manera el trabajo congresal? Porque parece ser que ahora a los congresistas más les importa formar parte de las comisiones que obviamente tienen mayores luces, digamos, mayores reflectores, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cómo evitar que pase lo que sucedió con el congresista Wong, que mientras tenía que ir a la comisión Oscar López Meneses a hacer una votación importante, él estaba en la comisión de fiscalización del cual es presidente? Entonces tiene el argumento perfecto de que no fue a votar porque estaba en otra comisión. Por ejemplo, que el reglamento diga, si presides alguna comisión ordinaria, ya no puedes formar parte de otras comisiones investigadoras también de importancia, porque eres responsable pues de un grupo de trabajo. Y así como este tipo de normas que están sujetas a, digamos, a una rápida reforma del Congreso, no se necesita ir a estudiar a ninguna universidad en Inglaterra para poder hacer reformas en el Congreso, sino con un poco de sentido común, comenzar a ordenar el trabajo parlamentario. Pero eso tal vez no les conviene a los congresistas, porque los que les conviene es estar en varias comisiones, Es ¿o no? que casualmente, si algo haces tú que no te convenga, o porque lo haces porque te conviene, es porque la norma no prevé este tipo de facilidad, entre comillas, para que tengas tú la libertad de poder hacer estas cosas que a la larga van contra el funcionamiento eficiente del Congreso. Ahora, vamos a revisar la lista de las personas que más permisos tienen, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede justificar, digamos, o cómo pasan las justificaciones? Tenemos, por ejemplo, el congresista Josué Gutiérrez, que tiene 94 pedidos de licencia, que es de Gana Perú. Le sigue Elías Rodríguez, de Concertación, Mariano Portugal, de Unión Regional, Carla Schaffer, del Fujimorismo. Todos están mezclados, ¿no? De Gana Perú también Teófilo Gamarra, Acción Popular, Manuel Merino, de Acción Popular también Víctor Andrés García Belaunde, ¿no? Entonces, de todos aquellos hay congresistas y congresistas, ¿no? Hay algunos que tienen varias comisiones, pero ¿hay algún faltón de verdad? Mira, es difícil poder ver desde las actas del del Consejo Directivo si realmente la justificación es cierta o no es cierta. Porque en el único caso que el reglamento establece que una licencia debe estar acompañada con un documento sustentatorio es para el caso de las licencias con enfermedad, que tienen que estar adjuntas con un certificado médico. Y de acuerdo a las cifras que tenemos, por ejemplo, en este tema, podemos ver que tenemos un Congreso sano, porque solamente el 11% de congresistas han presentado licencias por enfermedad. O sea, la salud reina en el Congreso. Sin embargo, para otros temas, esto habría que establecerse. Los papeles que se presentan al Parlamento son simplemente: me ausencio, pido licencia por estar en una función de representación, punto. No te dicen que acredites ni que adjuntes nada para poder hacerlo, ¿no? Ahora, si tú ves del ranking que se ha preparado aquí en este estudio, la mayor cantidad de parlamentarios, por ejemplo, Josué Gutiérrez, Vitocho, son personas que están siempre en los lugares más candentes de la política. Entonces, es presumible de que efectivamente pues, pueden haber dejado de asistir a sesiones de sus comisiones por estar, Josué ha sido presidente de bancada, claro. Vitocha ha estado a cargo de comisiones investigadoras. Por estar en las más mediáticas. Mediáticas y de mayor relieve, digamos, político. Entonces, esto tiene que normarse. Yo invito a los parlamentarios a normar el uso de las licencias, porque a la luz de las cifras, los números, si bien es cierto nos muestran cantidad y cantidades que impactan,
pero estos números tienen que hacer reflexionar a los congresistas para poder normar mejor el uso eficiente de las licencias, ¿no? Héctor Becerril menciona que es porque a veces la semana de representación no alcanza y tienen que viajar más. Es también cierto. ¿También? También es cierto, porque mira, acá estamos analizando solamente el trabajo del congresista en las comisiones dentro del Congreso, pero no estamos, que es la función legislativa, digamos, pero no estamos analizando la función de representación, que son los viajes, que son las visitas a los ministros o altos funcionarios del gobierno, a lo cual el congresista tiene que ir acompañado de su gente que viene de la provincia, ni tampoco acciones de control. O sea, si a eso le sumamos lo que tenemos aquí, se hace realmente un trabajo muy complicado, casualmente por una falta de buena organización en el trabajo congresal. Señor Chabasco, ¿por qué solamente ha hecho el estudio de este gobierno y no desde el 93? Porque esto nadie me lo paga. Yo, la verdad, estoy usando mi tiempo libre para hacerlo, y si las condiciones se dan, puedo hacerlo también del Partido Aprista y también del Fujimorismo. Pero esto es un asunto que lo he hecho en forma personal, nadie está detrás de esto, yo soy un estudioso del trabajo congresal, eso se conoce, y pues tu pregunta me va a obligar a hacer el trabajo del APRA también. Sin duda. Y esperemos poderlo conversarlo acá. No. Te juro que esto lo he hecho sin ningún tipo de... Es más, el actual periodo de la presidenta Ana María Solórzano no lo he analizado casualmente porque aún no concluye, ¿no? Pero es un tema de reflexión. Hay instituciones que están abocadas a esto y que deberían, yo los invito también a reflexionar sobre el funcionamiento del Parlamento. Eso sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, señor gracias Chabasco. a ti. José Chabasco, exoficial mayor del Congreso de la República, hablando precisamente sobre esas 3.239 licencias pedidas por los congresistas solo en el 2014. Como para pensarlo, ¿no? Y regularlo. Una pausa, volvemos.